Mira, está aquí en el estudio el ingeniero Eduardo Perón, él es el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y lo invitamos, pues, por lo de Juárez. Obviamente hay muchísimo movimiento en Juárez. Pues los panistas están tirando a los panistas, ingeniero. Pero bueno, más allá de eso, situaciones de grilla en Ciudad Juárez. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? Muy bien, Pedro. Pues trabajando para que cerremos ya el ciclo de obras que venimos desarrollando desde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Pues la grilla esta de Ciudad Juárez, ¿cómo estuvo, ingeniero? Hasta lo mandaron a investigar, por ahí me dijeron. Sí, pues fíjate que resulta que por ahí por mayo del 2011 se da una investigación por parte de una persona, Javier Ortiz. Mandan una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde dicen que estoy coludido con una empresa, con Burlington, una empresa ferroviaria, que se investiguen los nexos que yo puedo tener con Burlington. Con Burlington. Pero mira, pues eso ya lo investigaron y bueno, son cosas que de percepción. Si esta persona manda a hacer eso, pues es ¿Es regidor panista? No, este señor no es un regidor panista. Y resulta que ahora que sale lo de Cristina Jiménez, Ajá. una regidora panista. Ella sí, así es. Y resulta que hace aseveraciones también en ese sentido. Primero hizo aseveraciones en ese sentido, dio entrevistas y después me llega un comunicado a la Secretaría que un grupo de comerciantes del centro de Ciudad Juárez quería platicar conmigo, pero también con el director de Desarrollo Urbano y director del IMIP en Ciudad Juárez, Vicente López. Y fui a escuchar las peticiones de los comerciantes, lo cual se me hace peticiones dentro de lo correcto. O sea, están inquietos cuando estás desarrollando obras de infraestructura. De diciembre, ellos es cuando tienen sus mayores ventas y cómo les puedes ayudar a desarrollar su actividad y que les importunes lo menos con las construcciones que vas a desarrollar en el centro de Ciudad Juárez. Pero mira, estas son de las grandes decisiones que tenemos que tomar para transformar las ciudades importantes del estado. Ciudad Juárez viene a trascender, Pedro, en que es una ciudad que a nivel comercial pues viene a ser clave para el estado, pero también para el país. Estos son temas de flujos ferroviarios. Me dice ahí en esa reunión con los comerciantes que ellos tienen la duda pues de que se vayan a ver beneficiados, pero basta ver por ejemplo aquí el caso que tenemos más nosotros más visto es la calle Libertad. No sé si recuerdes, antes era una vialidad donde se convirtió en peatonal. ¿Y qué vino a hacer para los comerciantes? Un beneficio. Oye, ahorita en el centro de la ciudad, aquí en la ciudad de Chihuahua, hay un túnel, está construyendo, y ya de pronto se empieza a ver que hay grandes beneficios para la ciudad. Y en lugar de aquellas críticas, los comerciantes se van a ver beneficiados, se van a establecer zonas peatonales, pero también está conviviendo el automóvil con la ciudad, pero ya no a nivel, sino bajo la ciudad. En Ciudad Juárez estamos planteando toda esta serie de soluciones y hay que escuchar a la gente que está inquieta, hay que sentarse con ellos. Pero lo que no hay que hacer es llegar denostando a las personas, descalificando, porque lo que hizo la regidora panista se fue bajo ese tenor. Y yo creo que se me hace muy propio de un regidor que esté muy preocupado de su ciudad. Pero cuando vives en la ciudad, no puede ser que tú no vivas en Ciudad Juárez y no creas en Ciudad Juárez y vayas y hagas reclamos de Ciudad Juárez. Esta región
vive en El Paso, tengo entendido. Eso creo yo también. Así Tengo es, entendido. vive en El Paso. Y se me hace impropio que se me hacen una serie de acusaciones. Y de hecho le pedí una explicación y me dijo que no era cierto, que ella no decía eso de mí. Y bueno, mira, Pedro, lo que importa es crear infraestructura. La situación entre la regidora y mi persona, yo creo que pasa a segundo término porque a la ciudadanía no le interesan los chismes y chirinolas bajos. Lo que le interesa es crear infraestructura para su ciudad, que se le pueda solucionar verdaderamente problemas de fondo a la ciudadanía. Nosotros somos servidores públicos, que estamos, y luego ya estamos a punto de salir, pero esa es otra. Yo creo que es una parte donde hice un cuestionamiento, yo también, donde les digo que, mira, Ciudad Juárez es frontera. De los cuatro medios de transporte que una ciudad requiere para tener gran infraestructura, Ciudad Juárez no cuenta con mar, que sería la forma de transitar con mercancías más barata por medio del mar. Lo otro es por tren, carretero y aéreo. Si el siguiente tema, que viene siendo ferroviario, sacas tú las vías de la ciudad, uno, hay que ver cómo las sacas, porque yo creo que es lo más propio, o sea, sacar las vías de la ciudad, hay que hacerlo, pero te tienes que poner de acuerdo con las autoridades americanas, te tienes que poner de acuerdo con las autoridades mexicanas, te tienes que poner de acuerdo con los departamentos de transporte del estado de Texas, del estado de Nuevo México, te tienes que poner de acuerdo con las ferroviarias, los usuarios de esas concesiones. Ya que hacen los análisis especialistas, nos deben de decir por dónde deben de ir toda esa infraestructura ferroviaria. ¿De aquel lado? De aquel lado y de este. Pero tiene que ser... Pero tiene que ser de una manera conjunta el análisis. Definitivamente. No puede nada más mandarlo de aquí o nada más de allá. No se puede, Pedro. Y entonces tienes que sentar a todos los interesados. Y en esto no te puedes hacer conjeturas. Oye, ¿cuántos años tiene este proyecto? Más de 20 años. Y se ha dicho todo. Nada más proyectos no había. Hasta ahora que el señor gobernador pidió que se viera profundamente el tema, empezamos a visualizar en el ingeniero Javier Garfio, el municipio de Ciudad Juárez y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, todas las alternativas para darle viabilidad a este proyecto. He estado trabajando con Vicente López de la Dirección de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez. Lo estamos viendo en conjunto. Esto no es que nosotros no queramos construir el libramiento ferroviario. Mira, yo creo ya un gobernador del Estado de Nuevo México ya estaba muy interesado en eso y no se pudo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, pero se tomó en cuenta es decir, se presentó un proyecto por parte de Chihuahua o por parte de México más bien. Se presentó un proyecto por parte de Estados Unidos. Son puros anteproyectos. Ok. Pero está trabajando de manera independiente. Pero se estaba trabajando de manera independiente. Hoy se empieza a trabajar de manera conjunta. Apenas empezamos a hacer los trámites sólidos para que se pueda dar marcha al libramiento ferroviario. ¿Por dónde debe de pasar? Mira, es muy simple esto. En el Estado de Nuevo León, el Estado de Nuevo León pidió hacer un puerto fronterizo. Nuevo León tiene 17 kilómetros de frontera. Y entonces pide construir Colombia, Nuevo León. Construyen el puerto fronterizo. Nada más, fíjate, un puerto con características de alta tecnología, muy moderno. Nuevo León. En Nuevo León. Pero tú estás muy cerca de Nuevo Laredo. ¿Para dónde te llevaste el puerto? Para la parte oeste de Nuevo Laredo. ¿Para dónde van los flujos carreteros? Para la parte este.
pues al transportista le gusta muy poco irse por ahí. Entonces, puedes construir lo mejor, pero si el mercado no quiere irse por ahí, los flujos no van a pasar, los flujos comerciales por esa parte, Pedro. Entonces, por eso tenemos que hacer que proyectos que son muy caros tienen que ser revisados por gente experta, no por nosotros. O sea, yo no puedo decir, mira, se tiene que ir por este lado. Pero y entonces esta acusación de que Burlington y que ahora no tenía interés en Burlington, y yo, ¿tendrá acciones o cómo? Pues, ¿qué más quisiera yo? Sí, o Pero era digo, accionista de Burlington, ¿verdad? Pues mira, te voy a decir, un funcionario de mi nivel no puede tomar ese tipo de decisiones. Esas son decisiones de países. Esas son decisiones de gobernadores, de presidentes de la República. de presidentes de la República. Pero se tiene que ver bajo otro esquema. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Son temas de país, no son temas de un delegado, Pero un entonces, director de centro. pero y entonces aquí en Ciudad Juárez lo que está sucediendo es que más grilla. No, mira, es algo muy simple. Suben a una persona que, pues, yo digo, que tiene que estudiar primero los temas antes de subirte. Es que mira, yo creo que en todo, por eso es muy importante que los funcionarios públicos se preparen, Pedro. Fíjate que yo creo que ahora este fue un puesto de elección popular, ¿verdad? Pero tiene que tener la gente al ingresar cierta escuela, porque para entrar a un tema tienes que tratarlo profundamente, De manera integral. de manera integral. Esto yo no puedo irme a decir, oye, yo soy con mis amigos y vamos a hacer por aquí las cosas. No, estos son temas de país. Estos son temas que lo deben de estudiar expertos y hacer propuestas propositivas de cómo hacer las cosas. Yo me mandó llamar el presidente del partido, Mario Vázquez, y quiso escuchar mi versión. Presenté los proyectos. Estuvo un regidor panista ¿De Juárez? de Juárez para escuchar y bueno, ya estos son temas que no era tema de la fracción panista, era un tema individual de Cristina Jiménez. Particular. Particular. ¿Y qué dice en la investigación que salió? ¿Que tienes el 30 al 40% de acciones de Burlington? No, pues mira, yo en la investigación no, realmente eso mandaron la carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde el 2011. No hay absolutamente nada, ¿verdad? Yo digo, la verdad, yo trato igual con Union Pacific que con Burlington, que con Ferromex. Tenemos temas muy complejos, por ejemplo, yo con Ferromex, que son temas que en unas partes somos muy amigos, pero en el otro nos estamos dando con todo. Entonces yo creo, son temas muy difíciles, son temas de país. Tienes que defender los intereses de la comunidad, no los intereses de las empresas. Déjame ver un corte porque te quiero preguntar cómo va a quedar esto de la línea ferroviaria, por dónde va a quedar, por Nuevo México, por Texas, por Chihuahua, por Sonora, en fin. De eso quiero hablar estamos hablando con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Eduardo Esperón. Voy a ir a un corte, el teléfono en cabina es el 414-1009. Te recuerdo, sobre todas las cosas, ponte Exa. Esperón, él es el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que nos diga pues esta cuestión del flujo o del puerto ferroviario, dónde va a quedar, cuáles son los estudios, si ya se sentaron las partes interesadas, en este caso 2 estados de Estados Unidos y pues, el estado de Chihuahua, probablemente Sonora. Pero, ingeniero, más allá de esto, primero fue la cuestión del urbanismo en Ciudad Juárez. ¿Cómo estuvo? Porque bueno, de ahí se dieron cuenta que también había que darle flujo o hay que modernizar a esta cuestión del tren, ¿no? ¿Cómo estuvo la cosa? Mira, lo que sucede es que el tren pasa por el centro de Ciudad Juárez. El tren pasa por el centro, por el centro del Paso, también a un costado del centro del Paso, en la parte sur del Paso. Y hay interés, por ejemplo, del municipio del Paso también de sacar las vías de la ciudad. Lo que pasa es, El Paso y Juárez son ciudades
que dependen una de la otra. Y tú lo que necesitas hacer es empatar los intereses de las ciudades. Y para esto, ni tú ni yo, Pedro, somos los expertos, los especialistas. Entonces, esto son proyectos de largo plazo, no de corto plazo. Mira, me decía, por ejemplo, ahí me decían, ese dinero que van a destinar en los pasos a desnivel, destínenlo para el libramiento ferroviario. A ver, el problema es, tú que estás en el gobierno, sabes que el dinero está especificado para cada obra. No puede uno agarrar dinero de un lado y meterlo a otro. Eso se llama desvío de recursos. O sea, lo que te están proponiendo es desvío de recursos. Pues digo, pues realmente me dicen una vacilada, ¿verdad? O sea, las propuestas aquí se miden con proyectos. Los estudios de impacto ambiental. Oye, por ejemplo, para el centro de Ciudad Juárez, no se cuenta con los estudios de impacto ambiental. Bueno, es que está dentro de los límites. Cuando tú vas a meter al peatón en la parte superior de la calle y al carro lo vas a mandar a la parte inferior, entonces ahí tú le estás ayudando al peatón a que es lo más importante, sí, así es. Porque el carro no puede ser más importante que el peatón. Otra cosa es cuando dices, oye, el puerto fronterizo, ¿dónde lo vas a dejar? No, pues es que ya lo tenemos ahí en el centro de Ciudad Juárez. La cuestión es cómo le damos conectividad a la ciudad este-oeste o oeste-este. Porque en las mañanas, en el oeste de Ciudad Juárez es donde está la mayor concentración de gente. ¿Y cómo mueves esa gente? Ya se va a poner en marcha el transporte semimasivo. Se está empatando todas estas obras con el transporte semimasivo. Hay una vía. Mira, es que hay dos vías en el centro de Ciudad Juárez o en el eje Juan Gabriel. Una que es la línea QA, que es la que venía, no sé si recuerdes, tú, la vía de la Junta, y se venía por Madera, pasaba por Casas Grandes, y luego ya venía hacia Ciudad Juárez. Bueno, esa vía se levantó, Pedro. Al país, el dejar que se levantara esa vía, al país le va a costar muchos años volver a restablecer esa vía. Imagínate tú la cercanía que tenía Ciudad Juárez con el estado de Sonora. Nada más 300 kilómetros que los perdimos porque levantaron las vías y le quitamos competitividad al estado y a Ciudad Juárez. O sea, cuando tú quitas infraestructura, cuando la quitas, al país le cuesta muchísimo y al estado le cuesta muchísimo. No, y además al contrario, debes de poner más infraestructura, no quitarla. Pues. Entonces, vamos hacia atrás. Esas vías, la que venía de la Junta, toma un papel muy importante porque es la que viene por el eje Juan Gabriel. Y esa vía, esa sí podíamos levantarla o podemos levantarla para Ciudad Juárez. Y el eje Juan Gabriel podemos ampliar. Porque la vía que viene Ciudad Juárez, México, esa es la principal. Y esa no viene por el eje Juan Gabriel, viene paralela al eje Juan Gabriel. Viene a 200 metros del eje Juan Gabriel, o 100 metros del eje Juan Gabriel. Este proyecto, yo tengo entendido que es un proyecto que si yo recuerdo, se me hace que desde, no sé si de Patricio Martínez o de Pancho Barrio estaba este proyecto. ¿Por qué se había llevado a cabo? ¿Qué había sucedido? ¿No estaban las condiciones necesarias para llevar a cabo este proyecto? Porque además Juárez lo necesita, pero además, pues imagínate nada más los niveles de competitividad si se crea o se hace un puerto ferroviario que cruce rápidamente los trenes de Texas a Chihuahua, de Chihuahua a Texas, o de Nuevo México a Chihuahua, de Chihuahua a Nuevo México, digo, pues es algo muy ambicioso, pero más productivo y beneficioso para el Estado, ¿no? Claro, o sea, tú puedes sacar los flujos ferroviarios de la ciudad, pero cercanos a la ciudad. Claro. ¿Dónde? Bueno, no, pero yo no sé el que decide. Lo deciden las autoridades, o sea, de Estados Unidos y de México. Pero tienen que agarrar a los especialistas.
Si tú pones un especialista nada más a decidir del lado mexicano, pues va a fracasar el proyecto. ¿Por qué? Porque no tomaste en cuenta donde vas a hacer los cruces con los Conectar americanos. con Estados Unidos. Ujú. Entonces, tú tienes que sentarte con las ferroviarias necesariamente, con las dos. O sea, las Con las ferroviarias... dos de Estados Unidos. Sí, y luego ¿quién pone el dinero? A ver, ¿cuánto cuesta el proyecto? Pues del lado americano debe andar alrededor de los 500 millones a los 600 millones de dólares. Del lado mexicano pues es más barato, va a andar en los 2,000 millones de pesos. Bueno, es más económico, sí, del lado mexicano. Sí, pero no te sirve nada del lado mexicano, Lalo. Si tú pones aquí una estación ferroviaria, un puerto ferroviario en el lado oeste, por decir, de Ciudad Juárez, pero los americanos no lo quieren ahí. Sí, o sea... Por el este, y los americanos no lo quieren ahí, lo sí, quieren... porque tienes que empatar los intereses de las dos ferroviarias. Tienes que empatar los intereses de los estados. O sea, Texas se puede oponer, oye, y Nuevo México le gusta, ¿no? Pues ahí es donde tienen que hacer los acuerdos. Eso no es de nosotros, Pedro. Eso es del otro lado de la frontera. Pero como nosotros estamos interesados, de alguna u otra manera tenemos que estar ahí. Tenemos que estar sentados. Y el gobernador ya hizo que se dieran estas primeras pláticas. Quiero decirte que me invitó el señor gobernador a Albuquerque y tuvimos las pláticas con las ferroviarias. O sea, las ferroviarias están en la mejor disposición de sentarse. Las tres, o sea, las dos americanas y la mexicana. Ujú. Y fíjate, hay un tema que me dicen que yo estoy arreglado con Burlington. ¿Sabes de quién es socio Ferromex? De Union Pacific. Pues, ni siquiera analizan la información, ¿no? O sea, yo qué tengo que ver con las ferroviarias americanas, o sea, por favor, yo creo que es algo, ¿tú crees que se fueran a interesar en mi persona las ferroviarias? Bueno, como tú bien dijiste, se manejan a otro nivel, ¿no? Se manejan a otro nivel. Se interesarían en el presidente de la República, en los gobernadores. Sí, o sea, ¿y por qué no se ha dado ese proyecto? Si estaba tan fácil. Si ya tienen 20 años. No han tenido la capacidad de los intereses o de amalgamar todos los intereses, ¿no? Es eso. O sea, aquí es sentarse y negociar con todos. Y yo le veo muchas posibilidades con el gobernador actual, porque es un negociador de primera. Entonces, yo creo que tiene, lo vimos ahora en Albuquerque, tiene un respeto por parte de los gobernadores norteamericanos y un liderazgo por parte de los gobernadores mexicanos que se le reconoce al gobernador. Ahí estuvimos todos, no digo, esto no es ni... No es cuestión de partidismo. No es cuestión de partidismo. Entonces, ahorita es cuando se puede aprovechar la influencia del gobernador. Oye, es el líder de la CONAGO, quien preside los gobernadores fronterizos. Pues yo creo que tiene el señor gobernador, tiene las tablas. Tiene la posición para tener la capacidad de gestión, ¿no? Ahorita yo creo que es cuando se puede avanzar mucho más. Pero, fíjate, el mercado te va a decir si lo acepta o no. Porque, primero, políticamente se puede hacer. Hoy se puede hacer, políticamente. Se tiene el poder para hacerlo. Pero el mercado te va a decir si es exitoso o no el proyecto. Claro, claro. Mira, dice el señor Valenzuela Arroyo, dice, quiero felicitar... No, hombre, acá está, perdón, aquí está ahí. Dice Oscar Reyes, perdón, felicitarlo por su exitosa gestión en la Secretaría, preguntarle por qué no se han dado las condiciones para que en la ciudad de Chihuahua, que tiene una altísima tasa de desempleo, pudiera contar con la instalación de un puerto seco. Esto ayudaría muchísimo para tener grandes inversiones. ¿Qué es un puerto seco? No, mira, la verdad es que lo que dice el señor Oscar Reyes. Yo creo que es la gran infraestructura que tenemos que construir para el Estado. En los puertos secos es como cuando tú llegas con el ferrocarril y estableces una base logística para recibir los grandes trenes y distribuirlos aquí para Ojinaga y llevarlo a Fort Worth. Para Juárez, tener capacidad de almacenamiento de carros cargados o carros no cargados, pero poder distribuir la carga, traerla de Topolobampo, ¿sí? Poderla llevar hacia la frontera, es hacer un puerto logístico.
esos puertos secos son muy buenos, ¿no? Cómo mover ferroviario, y se puede también establecer que podemos mover mercancía terrestre, todo lo terrestre, ¿no? Seco es que no hay agua, es podemos establecer lo carretero y lo ferroviario, y sería ideal. Yo creo, y te lo estoy diciendo, mira, pero nos juntamos la Federación y el Estado aquí en Chihuahua, hicimos una propuesta de cambiar, por ejemplo, la carretera Topolobampo, Topolobampo, Los Mochis, El Fuerte, Choix, y que nosotros no la queremos por la reforma. El Estado de Chihuahua, el gobierno del Estado dijo, yo la construyo esa carretera. Esa carretera déjamela a mí, porque es más social. Pero la carretera que podemos llevarla por Temoris y podemos conectar San Rafael Bahuichivo, Krill, Bocoina, Carichí, Cuauhtémoc, Chihuahua, Ojinaga, Fort Worth, esa que la construya la Federación. Hicimos las propuestas. La Federación nos contestó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentamos una controversia en conjunto, donde nosotros no estábamos de acuerdo, donde dice Sinaloa que quería la carretera. Y me mandaron los proyectos, se los hice llegar al señor gobernador, y tenemos razón en el estado de Chihuahua. O sea, esa parte tienes que trabajarla en conjunto. Es que los intereses, Pedro, son de país, pero también son de estado. Claro, por supuesto. Entonces hay que ver por dónde podemos transitar con las mercancías más fácilmente. Hay que saber cómo vamos a meter las mercancías con carreteras con mayor velocidad. ¿Qué caso tenía entrar en una carretera que llevamos velocidades de proyecto de 40 kilómetros por hora, cuando esta carretera ahora ya va a quedar el diseño a 80 kilómetros por hora? Haces que la carga ya pueda fluir por la sierra tarahumara. Entonces, ahí tenemos la primer propuesta de proyecto para el primer túnel de 1 kilómetro 200 metros en la Sierra Tarahumara carretero. No, pues muy bien. Oye, pues yo agradezco muchísimo al ingeniero Eduardo Esperón, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por haber aceptado la invitación. Ingeniero, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? No, Pedro, pues muchas gracias por darme este espacio y decir mi versión. Yo creo que esto es cuestión también de versiones, esto no hay verdades absolutas, claro, pero estoy tratando de cerrar todas las obras y dejarlas muy bien preparadas para el nuevo gobierno. Bien, pues muchísimas gracias una vez más al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Eduardo Esperón. Yo voy a ir a un corte, el teléfono en cabina, 4